Leo la palabra en el nombre de el Señor Jesucristo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Verdad versus falsedad. Acuérdese que dijimos que los últimos sermones de estas dos cartas tienen que ver ¿con qué? Con la verdad, no más, solo con la verdad. Estamos prontos a terminar las cartas del apóstol Juan, nos queda una, las cuales enriquecen la iglesia en cuanto a la cristología y la eclesiología. Son dos temas que se tratan en las cartas. La cristología debido a lo que pasaba en el momento, y la eclesiología porque nos lleva a una vida práctica, una vida que no sean solo palabras, que no sea solo decir yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, pero como dicen por ahí, de aquello nada. O sea, cambios no se ven. Esto nos lleva a vivir una vida basada en la verdad, y Juan sabe por lo que ha vivido en su iglesia, por eso él está tratando ese tema, que no hay nada más dañino, escuche, para un creyente que ser expuesto a enseñanzas falsas. La iglesia lleva 7 años en proceso de reforma. Es una iglesia con un corte reformado porque se está reformando, pero aún hay cosas en nuestros corazones. Hay un residuos de ese liberalismo en la manera de vivir, escuche. Nosotros podemos estar expuestos a una sana doctrina porque Dios lo ha permitido, pero en nuestra manera de vivir no nos comportamos bíblicamente. O sea, podemos decir que somos una iglesia bíblica en las cosas que estamos ahora haciendo, cambiando cosas en la alabanza, cambiando cosas en doctrinas prácticas de la iglesia, pero la vida suya debe ser igual, debe tener cambios y que usted sea una persona bíblica. Y ese liberalismo y el haber sido expuestos a tanta falsa enseñanza aún está arraigado en muchas personas en la iglesia. Y otros se resisten a la verdad, a los cambios. Siempre va a haber una resistencia a la verdad. Bajo ese panorama que es muy similar a lo que pasa hoy, lo que pasaba allá pasa hoy, y no solo pasa en esta iglesia, sino está pasando en el mundo entero, cuando muchos creyentes están expuestos a literatura humanista. Usted debe tener cuidado con lo que lee. A personas que defienden doctrinas cerradas, no se enganche, no pretenda ganar la conversación, no pretenda convertir a nadie, no pretenda convencer a nadie. Tiene que ser sabio en eso. Y eso que se enfrenta diariamente impide que la verdad vaya como tomando fuerza en nosotros. Algo que hacía Pablo, que es el super apóstol, dicen por ahí, contendía contra la iglesia porque él creía que estaba sirviendo a Dios mientras mataba cristianos. Pablo es especial en ese trasfondo. Él mataba cristianos y lo hacía en nombre ¿de quién? De Dios. Hay cosas que hacemos en nombre de Dios que no son realmente lo que Dios quiere. Es tarea de la iglesia velar por la verdad de Dios, no porque Dios no pueda hacerlo solo, sino porque es un mandato, que obedezcamos la verdad, porque al obedecerla damos testimonio que somos hijos de Dios, y que la verdad de Dios es la única que libera al hombre del pecado, de la muerte y del infierno. En la reunión de pastores que estuve esta semana se tocó el tema del testimonio. No del testimonio que usted era amargada y ahora es feliz, no, ese tipo de testimonio no. Que usted era ladrón y ahora ya no roba.
que usted era X y ahora no. El testimonio que las demás personas dan de usted. Hablamos de ese tipo de testimonio. El testimonio que una iglesia puede dar de usted. Si a mí me piden una recomendación de cualquiera de ustedes, ¿qué creen que tengo que hacer yo? Decir la verdad. Yo tengo que decir si esa persona es un miembro o es un asistente. Porque tengo que decir ¿qué? La verdad. Tengo que decir si viene los domingos seguido o viene a veces. Tengo que decir si participa en la iglesia económicamente o no lo hace. Eso es una referencia pastoral. Yo no puedo decir, no, yo no puedo hablar de usted lo que usted no es. Tengo que decir lo que usted es. Y lo mismo si a usted le preguntan por mí, decir, sí, el pastor es esto, es aquello, lo que usted considere de mí. Yo no puedo cambiar eso. Cada uno tenemos un testimonio. Y ese testimonio debe estar gobernado ¿por qué? Por la verdad. El que vive bajo la verdad está guiado por la verdad y se comportará de esa manera. No perfecto como todo el mundo cree, pero su deseo, su anhelo y sus esfuerzos serán para eso. No el deseo del perezoso que desea y nada alcanza. Yo deseo vivir bajo la verdad. Sí, pero es que ese deseo lo tiene muy escondido, o sea, no se le nota. Entonces es un deseo que tiene que ser ¿qué? Manifiesto. Para andar en la verdad y combatir el engaño de este mundo, la iglesia debe salir de su silencio y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como Pablo lo dice en Romanos 10, 13, 17. Él dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo conocerán, cómo entenderán que hay un Cristo si la iglesia que es cristiana, que tiene el rótulo de cristiano, no habla de su Dios, en este caso de Jesús? Dice el texto exactamente, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar? Orar. ¿Sí ve que no es yo creo en Jesús y repitas conmigo? No, invocar. Diariamente tiene una relación con Él. Esa es una interpretación buena. ¿Cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo orarán? Podríamos decir, en aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cierra el pasaje diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se puede tener verdad si no leo la escritura, no se puede tener verdad si no oro constantemente por esa verdad que estoy leyendo, que yo la pueda entender, que yo la pueda, que Dios la amplía en mi corazón y en mi mente. Hoy ya vamos a aprender cómo contrarrestar el engaño y vivir gobernados por la verdad en los puntos que vamos a tratar. El primero es la lealtad a la verdad, versículos 7 y 8, perdón. Lealtad a la verdad. Hablar de lealtad en tiempos como los que nos ha tocado vivir es realmente interesante. La lealtad es algo que es difícil de encontrar. Se puede encontrar buenas personas. Usted puede encontrar personas que le hacen hasta favores que usted necesita. Pero la lealtad no es eso, la lealtad va más allá de eso. De hecho, esa palabra la busqué y no aparece en la Biblia, la palabra lealtad, pero aparece la palabra deslealtad varias veces. O sea, encontrar una persona leal en la Biblia no es fácil. Encontrar un desleal están por todos lados. Y así pasa en la vida diaria. Encontrar una persona leal demanda que esa persona tiene que vivir bajo esto que estamos enseñando y que Juan está compartiendo, que es bajo ¿qué? La verdad. En pensamientos, palabras, acciones verdaderas. Cuando yo digo eso, no quiere decir que una persona no pueda fallar o equivocarse. La diferencia entre una persona que vive en la verdad y otra que no lo vive es que esa persona que vive bajo la verdad tiene la capacidad aún de reconocerlo, decir me equivoqué, pequé.
Si es algo de pecado, puede decir pequé. Si es algo de error, puede decir la embarré, fallé. Eso también es vivir bajo la verdad. ¿Sí me estoy explicando? No es solo que todo sea perfecto y que usted nunca puede cometer un error. No, es que cuando usted los comete, los asume. Y asume las consecuencias de sus pecados y asume las consecuencias de sus errores, porque son dos cosas muy diferentes. Eso es ser leal. Ser leal es aún asumir que hay cosas que me pasan en mi vida porque yo me las merezco. Eso es lealtad. Es diferente la fidelidad y la lealtad. Alguien decía que la fidelidad llega hasta donde los problemas se presentan. Hay gente fiel. ¿Se acuerdan del pastor que nos visitó hace un tiempo, el pastor Freddy, un día que fue a la iglesia? Yo siempre me quedo con una frase de los sermones o algo aprendo de los demás. Cuando él dijo que una persona viene y le dice a uno, pastor, cuente conmigo siempre. Y él le dijo, en 5 años hablamos. Y cuando vuelva a los 5 años, decirle, en otros 5 hablamos. ¿Listo? Eso es la fidelidad y eso se tiene que convertir en ¿qué? En lealtad. A Dios primeramente, obvio, y lealtad a una iglesia, lealtad a lo que Dios nos ha llamado. Yo tengo que ser leal a esta iglesia, ¿sí sabía? Si yo soy desleal a esta iglesia, yo puedo irme en cualquier momento. Y ya, un día les digo, no puedo seguir adelante, me voy porque es que me salió una oportunidad espectacular, o sea, ¿sí? En tal lado me pagan tanto y pues estoy pensando en mi futuro y sí, son muchas cositas que faltan. Eso podría pasarle a cualquier pastor. De hecho hay ofertas, siempre los pastores tendrán ofertas, ¿no? De ir a otra iglesia, que le den a uno una iglesia que sea más grande, de ir a otro país. Pero cuando uno tiene un principio, uno sabe que Dios lo llamó a esto. Y lealtad es decir, solo el día que tú lo digas. De resto, aquí debemos permanecer porque Dios nos ha llamado para eso. Juan está cerrando su carta hablando de por qué la gente termina siendo desleal. Y hay una razón, y es porque escuchan cosas falsas, no disciernen, no tienen la capacidad de decir, lo siento, pero eso no es así, o sea, me vas a perdonar con todo el corazón, pero yo tengo que decirte que eso no es así. Insisto, no convencer a otra persona, porque tú no vas a convencer a alguien que está errado, es difícil convencerlo. Esa es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que nos habla de deslealtad, vamos a mirarlo, y es Malaquías 2:16. Por estos días solo profetas menores, Malaquías 2:16. Malaquías. Es curioso que la Biblia habla de deslealtad y en este contexto lo pone en el matrimonio, Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleales. Pero si lo leemos ahí no entendemos nada, o sea, nos toca mirar el contexto. El Señor está confrontando a Israel con su deslealtad y lo usa en el matrimonio. Y el versículo 15 dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Hace una pregunta. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando Dios quiere hablar de fidelidad y de lealtad y deslealtad, siempre usa otros ejemplos y pone en este caso el ejemplo del matrimonio. La palabra que se usa para deslealtad en el hebreo es bagat, con la D al final, bagat, cuyo significado es interesante. Significa cubrir con una prenda de vestir, cubrir con una prenda de vestir. Significa encubierto o tener una capa. Es decir, que una persona desleal está ¿qué? Encubierto. Está vestido con ropas que no son reales. Tiene una apariencia que no es lo que él es en el fondo del corazón
y que tarde o temprano eso se va a manifestar. Por eso la iglesia debe estar alerta, porque pueden haber falsos hermanos y pueden haber falsos maestros. Dice que todo esto nos habla de no ser lo que decimos ser. Alguno aquí de pronto, ojalá no sea el caso, sería muy triste que sea su caso, pero yo tengo fe en el Señor. Yo tengo fe en el Señor siempre, que eso pasa en otras iglesias y no pasa en esta, ¿sí? Que alguno pudiese quizás darle pena que la gente sepa que es cristiano. No sé si todavía alguien estará en ese nivel, o que alguien no sea capaz de decir yo soy cristiano, porque es que decirlo demanda que te van a mirar diferente, te van a decir es cristiano pero no habla como un cristiano, o sea, no se lo dicen a usted, o sea, nadie le va a decir a usted no es cristiano, o si se lo dice a alguien será un verdadero cristiano, que lo confronte y le diga me da pena contigo, pero no digas que eres cristiano, o sea, no avergüences el nombre de Cristo. Yo se lo he dicho a personas, se lo he tenido que decir a personas, no de la iglesia, gracias a Dios, pero a personas que conozco, que hablan de Cristo y echan 3 madrazos. Le digo, tú no eres cristiano. ¿Y usted por qué me dice eso? Porque Cristo no maldecía, ni decía groserías. Y no te pueden decir nada si tú eres un verdadero cristiano. Pero es duro que alguien venga a decirle a uno, lo llame aparte y le diga, no digas que eres cristiano, o sea, estás avergonzando el nombre de Cristo, como hablas, como eres, o sea, yo te conozco, eres compañero de trabajo, te he visto, o sea, tu forma de ser no es cristiano. Entonces mejor no diga que es cristiano. Por eso le digo, eso pasa en otras iglesias, de pronto aquí en esta, gracias al Señor, no pasa, ¿sí? Ser seguidor de Cristo es vivir como Él dice, y esa es la meta diaria, no es una vez que otra. Juan está diciendo que si no nos damos cuenta de lo falso, vamos a perder nuestro fruto. Cualquier esfuerzo que hayamos hecho no va a servir. Los años que llevamos en la iglesia se desvanecen con una acción. Todo el mundo hace una lectura incorrecta de nosotros. Una manera en la cual no se recibe fruto es cuando se es desleal. Mire, voy a leer los versículos como Juan los asocia. El 7 y el 8 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. No voy a hablar del anticristo porque ya lo compartimos en varios sermones. Mirad por vosotros mismos, por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Él está asociando el estar expuesto a falsas enseñanzas con perder ¿qué? El fruto. Cuando tú tienes una mezcla y un revuelto en tu cabeza de doctrinas y tú no estás afianzado en la doctrina de la iglesia donde Dios te ha puesto, tú escuchas personas con otras doctrinas, pueden ser predicadores por internet, por donde sea, y eso te confunde y eso te roba el fruto. Por eso es inaudito y no se puede aceptar que una persona diga que la iglesia católica es igual a la iglesia cristiana, no se puede aceptar. Eso es absolutamente reprochable y hay que poner a esa persona en cintura y decirle no, o sea, tú estás confundido, o sea, tú no puedes comparar un servicio de la misa con una reunión cristiana, o sea, ¿cómo va a comparar? O sea, ¿cómo va a decir que es el mismo Dios? No se puede. Y a eso se refiere. Cuando usted asiste a una iglesia, usted debe empezar a tener normas de vida en su corazón, criterios donde usted dice, escuché tal cosa, como que no me parece, al menos voy a preguntar, porque si no tengo el suficiente conocimiento puedo preguntar. Y hay predicadores que no se deben escuchar, ¿sí sabía? Como hay predicadores que se pueden escuchar. No estamos diciendo que usted no escuche, estamos diciendo que seleccione lo que escucha. Veo gente creyente en las redes que comparte filosofía. Yo solo sé que nada sé. Pienso y luego existo. O sea, eso es una poesía, es así todo. Walter Rizzo, yo me sé todos los nombres porque yo he leído también mucha filosofía, leí en algún tiempo. No he leído solo la Biblia para que sepan, ¿sí?
Gracias a Dios me permitió también leer todo eso en algún tiempo. Yo leí a Carlos Cuauhtémoc, ¿sí? Muchos lo conocen, el mexicano que escribe La última oportunidad, Volar sobre el pantano. Todo eso es filosofía barata, todo es autoayuda. Walter Rizzo, Paulo Coelho, todo eso es basura. ¿Eso qué hace en su mente? Lo confunde. Le da la opción de decir, uy, esto suena precioso esta frase, ¿sí? Aún frases románticas que parecen sacadas de películas, ¿sí? La Biblia es clara en lo que usted necesita y eso le roba el fruto, es lo que está diciendo Juan. Muchos engañadores han salido por el mundo, ellos no confiesan a Cristo, ellos no hablan de Cristo, ellos no enseñan a Cristo y les dicen miren por ustedes para que ustedes no pierdan el fruto que han recibido de la sana doctrina de la palabra de Dios, no lo pierdan por estar escuchando filosofías huecas y vanas sutilezas. Revisa, cuando posteas algo, revisa qué pusiste, ¿es bíblico, no es bíblico? ¿Está hablando mi corazón o está hablando mi carne? ¿O realmente estoy sujeto, alineado a la doctrina que estamos aprendiendo? Una manera en la cual no se recibe fruto es esa, prestar los oídos a enseñanzas falsas. Vivir bajo la verdad me saca de todo engaño, sobre todo de engañarme a mí mismo. En el Nuevo Testamento simplemente se define como alguien traidor, alguien desleal. El Nuevo Testamento usa otros términos, no iguales a los que le leí, que era ponerse una ropa, estar encubierto, tener una fachada. En el Nuevo Testamento ya es más claro, dice, ¿es un qué? Traidor. Es una persona que no es confiable. ¿Por qué Juan? Y usted dirá, ¿y por qué el pastor está hablando en ese contexto? Le voy a explicar para que usted sepa de dónde vienen las ideas o lo que Dios le regala a uno para una predicación. ¿Por qué Juan está hablando de eso y yo uso la palabra desleal cuando no aparece en el texto? Porque si usted recuerda, en primera de Juan dice, salieron de nosotros porque no eran ¿qué? De nosotros. Parece que Juan estaba haciendo un filtro en su iglesia y había descubierto que habían muchas personas, tal vez la iglesia no era tan pequeña como uno se imagina, tal vez era una iglesia más o menos grande. Sí sabía que hubo iglesias de 2,000, 3,000 personas en la época de la Biblia, ¿no? Grandes, bíblicas, dirigidas por los nada más y nada menos que por la élite espiritual de los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se filtraba? Y tal vez Juan en ese momento tuvo ese problema en la iglesia, de que habían falsos maestros y habían falsos hermanos, y él simplemente, el Nuevo Testamento lo define a ciertas personas como traidores. Pablo nombra a varios que lo abandonaron, dice, Demas me abandonó, se fue al mundo, amando más al mundo. Otro, en la tercera de Juan, vamos a ver a otro por allá que estaba haciendo oposición a la iglesia, y puede que haya gente que hable mal específicamente de esta iglesia. Y usted tiene que aprender a lidiar con esas personas y ponerles en su lugar con respeto, decirle, mira, si vas a hablar mal de mi iglesia, no podemos tener una buena relación, porque entonces no puede ser tu amigo. Yo no puedo aceptar que alguien me hable mal de usted, ¿sí sabía? Para que ustedes sepan, nunca he aceptado que alguien me hable mal de una persona de la iglesia, de ninguno, porque ellos no los conocen, porque puede ser algo que ¿qué? Escucharon de otra fuente. Si a mí alguien viene y me dice algo de ustedes, yo le digo, ¿es cierto? Si es cierto, tienes que decírmelo de la persona, o sea, con la persona. Porque hay gente que quiere hacer eso, quiere decir cosas de la gente de la iglesia o de la iglesia en general. Y Juan está cerrando, está diciendo no, guárdense de eso porque eso roba ¿qué? El fruto, ¿sí sabía? Eso le roba a usted el fruto. Juan está hablando de lealtad a la iglesia, a la fe que profesamos. Está diciendo que debemos poner límites cuando se trata de la verdad, que no podemos negociar y aceptar verdades a medias de las personas que nos rodean, sobre todo aquellos que se llaman cristianos. Yo no estoy diciendo que usted y yo seamos mejores y que tenemos la última revelación del desierto, o sea, no tenemos eso. Estoy diciéndole siempre que usted lidie con personas que asisten allí, aquí, a tal,
Procure ser luz para ellos, procure usted ser cabeza y no cola, procure que usted tenga algo que edificar y no que ellos tengan que venir a enseñarle, porque eso demuestra que usted no está atesorando la verdad. Usamos el término lealtad y deslealtad porque los que salieron a engañar un día estuvieron en la iglesia y parecían fieles. Todas las sectas, sin excepción, todas en la tierra han salido del cristianismo. Ni una ha salido sola, inventada sola. Todas han salido. Usted puede investigar cuántas sectas hay en la tierra, en otros países, en cualquier país. Todos han salido de personas que un día dijeron que eran seguidores de Cristo, de Jesús, y cambiaron la verdad por la mentira, y escucharon filosofías, y se dejaron llevar por sus corazones, y fueron ¿qué? Seducidos y engañados. Segundo, protegiendo la verdad. Versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquellos que son leales, su lealtad comienza por ser leales ¿a qué? A la Escritura. Nunca una persona leal a la palabra de Dios tendrá problemas en su corazón de esa lealtad, de esa fidelidad. Por supuesto que la persona leal siempre se chocará cuando ofenden a Dios y ofenden la palabra. No me están ofendiendo a mí, ¿están ofendiendo a quién? La palabra. Y el apóstol Pedro dice que debemos presentar defensa a gritos, con reverencia y ¿qué? Mansedumbre, a todo aquel que demande de nuestra fe en Cristo. Por ejemplo, esos que se suben a predicar en el transporte, Dios mío, dicen unas barbaridades en el nombre de Dios. Y uno dice, qué pesar que la gente crea que está predicando algo verdadero, cuando está trayendo más confusión. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La palabra extravía es proago en griego, y en este contexto significa ir más allá de los límites establecidos de enseñanza o instrucción, con la implicación de no obedecer adecuadamente. O sea, una persona para que se extravíe y no persevere en la doctrina está unido a lo primero que hablamos. No está siendo fiel a escuchar la palabra de Dios. Cuando hablamos de proteger la verdad, no estamos diciendo que ella esté desprotegida, no es por ese lado, pues la verdad no necesita que nadie la proteja. Estamos hablando de proteger la verdad que está ¿dónde? En mi corazón, no la verdad en general. La verdad no cambia, tiene esa ventaja. Lo que Dios dijo siempre será verdad, nadie lo puede cambiar. El ateo puede decir, yo no creo en eso, lo siento, sigue siendo verdad. No se trata que tú creas, se trata de cuidarla en mi corazón. Aquello que Dios le ha revelado a usted hasta hoy, esa revelación especial que usted ya tiene de Dios, no permita que usted sea confundido al revolver una cantidad de cosas. Otros tienen una sabiduría popular. Es que mi papá y es que mi mamá, y es que eso se llama sabiduría popular. La tradición, lo que se ha hecho durante años. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay que evaluarlas, listo. Hay cosas que vienen de una buena fuente, se pueden seguir practicando, como hay cosas que no. Versículo 9 nos dice que cualquiera se puede extraviar, pero también habla de perseverar en la doctrina de Cristo. El mismo apóstol Juan escribió en Juan 7:17, acompáñeme allá, Juan 7:17, para que vea lo que Juan está hablando de la doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios, hágase esa pregunta: ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Si su respuesta es sí, entonces dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que ser una persona experta en discernir la voz de Dios a través de las personas que, sobre todo, los que enseñan. Cuando usted va a una reunión, a un seminario, a un evento, a una clase, siempre dígale: Señor, dame sabiduría porque yo quiero entender tu voz y quiero obedecerla. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz y no hacen nada. Perdón, y me siguen. Es que se me olvidan los versículos. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz y me siguen. Yo no me imagino que seguirse a quedarse así, esperando que llueva de arriba para que las cosas cambien. No, ellos siguen en una acción. Las ovejas siguen al pastor y están atentas y dicen: para donde él vaya yo voy, ¿sí? Ellas se pegan al pastor, en este caso Cristo es nuestro pastor, y lo que él haga nosotros deberíamos hacerlo. Lo que está diciendo Juan es que Dios se revela a través de la enseñanza que él dejó en las Escrituras. Por eso la importancia de estudiar las doctrinas bíblicas. Las doctrinas fundamentales son las más importantes de estudiar. No se preocupe si el dragón de 10 cabezas va a aparecer en la tribulación. No se afane por eso. Preocúpese por entender la salvación por gracia, por entender el carácter de Dios. Esos son temas importantes que usted debería revisar en la Escritura. Los falsos maestros no están contentos con mantenerse dentro de los límites de las Escrituras, sino que invariablemente añaden interpretaciones, revelaciones, visiones y palabras cerradas como si fueran del Señor, aún distorsiones esotéricas del texto bíblico, mientras afirman tener conocimiento avanzado, nueva verdad, nueva sabiduría, una sabiduría oculta que nadie conoce sino solo ellos y sus seguidores. Cuando alguien le diga que tiene una nueva revelación, dígale: pero ¿me estás hablando de la Biblia? Porque no hay nueva revelación. Un día fui a un tema a predicar y un señor dijo: anoche tuve un sueño, a las 3 de la mañana el Señor me despertó y me mostró ciertas cosas. Pero así todo. Tenía un grupo como de 10 personitas ahí. Yo lo miraba, yo decía: o sea, ¿qué hago? O sea, uno le da ganas de decirle: pero mentiroso, o sea, ¿para qué viene a inventar? Pero pues uno no puede ser grosero, ¿sí? Y entonces yo vi una estrella y no, eso era una película. Yo decía: o sea, ¿qué se habrá fumado este señor? Yo decía, o sea, yo pensaba, se necesita, de verdad que se necesita mucha creatividad para engañar. La Biblia es más fácil, es más confiable, más certera, ella no se contradice. Estaba citando el pasaje de Mateo de la estrella, no, eso, y le di una interpretación, por allá se fue para otro lado con esa interpretación. Y al final le dijo a la gente: ¿cómo les parece el tema? Y me dijo: ¿cómo le pareció? Y yo le dije: ahora le digo, ¿sí? Ahora le digo, por no hacerlo quedar mal. Y al final le dije, yo le voy a invitar a que, primero, pues que busque al Señor en su corazón, si realmente está o no está. 2, a que no le haga daño a las personas. Y escuché, esas personas, esas 10 personitas, iban a otra iglesia, cada uno tenía su iglesia. Esas son personas que desleales. Mire esto tan importante para que lo tenga en cuenta. Una persona así, Dios mismo lo entrega al engaño. Yo le dije a una persona, le dije: ¿su pastor sabe que usted está acá? No. Yo me imaginé la respuesta de esa persona en la cabeza, porque a veces Dios le sopla las respuestas de ustedes, ¿sí? Como que le da lo que esa persona está pensando. Yo me imaginé que ella dijo: yo no tengo por qué decirle todo al pastor. Y es cierto, no tiene por qué decirle todo. Pero si va a ir a una reunión de otro lugar, debería decirlo. ¿Sí me explico? Y por eso, por ser así, esas personas caen en manos de esos engañadores. El muchacho tal vez no está como Pablo, tal vez. Él cree que lo hace ¿para quién? Para Dios. Pero su revelación era terrible, terrible. Los que no perseveran en el estudio de la Escritura, iglesia, se lo he dicho 7 años,
y vuelvo a decírselo hoy, caen en ser engañados fácilmente por cualquier cosa que leen, por cualquier cosa que encuentran. Dios me habló. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Juan dice que si alguien viene a nosotros y no trae la doctrina de Cristo, no debemos recibirle como un amigo, como alguien especial, como alguien que realmente me pueda ayudar. Como hablamos la semana pasada, en ese momento habían falsos maestros en la ciudad de Éfeso que buscaban hospedarse en casas de personas de la iglesia. Hay gente que busca llegar donde hay alguien que conozca de Dios y lo adula. ¿Se sabe cómo quiere distinguir a alguien que es falso? Siempre te va a adular. Uy, te felicito, has crecido últimamente. Se te nota, el cristianismo últimamente estás pero pleno. Y no sabe que está más enchicharronado por dentro que... Pero él le dice eso para que usted se sienta súper, ¿sí? Y yo también estoy en la iglesia, me ha ido bien, ahí vamos. Mire, yo he tratado con gente, cualquier cantidad de gente que nunca me volvieron a hablar, porque éramos amigos de toda la vida de cristianismo. Y he tenido que decirle, no, usted está un poco mal, o sea, ¿sí? Solo un poco, ¿sí? Se está como yendo al infierno, solo un poco, solo está un poco mal, ¿sí? Porque empiezan con unas cosas, pero extrañas, o sea. Pero uno sabe que vienen de corrientes así. Y lo juzgan a uno y dicen, no, ese se volvió legalista y se volvió raro. Juan está advirtiendo a la iglesia que la mejor manera para proteger la verdad es conocerla. ¿Cómo va a proteger algo que usted no conoce? Si usted no conoce la verdad, pues no la puede proteger. Porque usted no sabe qué decirle a la gente. Dice, me parece como que no es así, pero no tengo que decirle. ¿Sí le ha pasado? Usted dice, a mí me parece que eso que está diciendo es como herético, perdón. Y usted dice, pero tampoco sé qué decirle para contrarrestarle esa parte. ¿Por qué? Porque no la conoce. Si usted no la conoce, no la escudriña, no la lee, el Espíritu Santo no le va a arreglar algo que usted no ha leído. Usted tiene que leerla, decirle, Señor, ayúdame. Cuando va a hablar con una persona, por ejemplo, que usted quiere evangelizar a alguien, o cuando se va a encontrar con alguien para hablar de Dios, de Cristo, siempre es bueno escudriñar. No estorbar o corregir lo que está errado es compartir su doctrina, y eso contamina el corazón y se opone a la verdad. Terminamos participando de sus malas obras y por eso luchamos cuando escuchamos verdades que nos confrontan, porque hemos escuchado mentiras a través de personas que dicen ser hermanos, pero no lo son. Yo creo que este mensaje en este tiempo se predica mucho, no solo en esta iglesia. Varias iglesias se están predicando precisamente ahorita segunda de Juan. Me di cuenta que varias iglesias están predicando las cartas de Juan. Las cartas de Juan es un libro para este tiempo moderno. Advierten tanto de ese peligro, de ese cristianismo masivo que se está viendo, pero que no es cierto. En el contexto de la carta, los falsos maestros se metían en las casas literalmente para engañar y persuadir a los creyentes, obvio, aparentando ser piadosos. En nuestro contexto, póngale mucha atención a esto, también se meten los falsos maestros en nuestras casas, solo que tienen otra manera de meterse, ya no personalmente. Aquí era literal. El falso maestro llegaba, hola, ¿cómo estás? Vengo de Jerusalén, estoy buscando dónde quedarme. Conozco a Pedro, conozco a fulano, a sutano, estuve con no sé quién. Y la gente como le encanta tanto oír, claro, en mi casa, le dan comida, dormida y empiezan a compartir esos mensajes. Hoy en día también se meten a las casas, mire cómo se meten, por la internet, lo tienes en la casa, ahí está, cualquier enseñanza. La televisión, esta no le va a parecer muy común, pero es muy cierta. Las novelas traen un mensaje a veces falso, donde el adulterio es normal. Todo eso que usted ve, hay mujeres que les encantan las novelas, ¿no? Siempre le han echado la culpa a las novelas a las mujeres, ¿no? Pero también hay hombres que les gustan las novelas, ¿eh?
Entonces, no estoy diciendo que la televisión es mala y que es diabólica, no estoy, hay un mensaje. Por ejemplo, las novelas turcas, para que usted sepa, evangelizan la cultura. Ellos traen su cultura y se han metido a todos los países con la televisión turca, porque ellos siempre hablan de su cultura, de Alá y principios matrimoniales, no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es espectacular. No sé si usted las ha visto porque yo sí las veo, para aprender, y nos damos cuenta de esa cultura y digo, mira, nunca usted verá en una novela turca que ellos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Claro, eso es uf. Sí, pero detrás de todo hay un matriarcado, casi siempre. Yo me conozco el formato y sé lo que les estoy hablando. Dijo una persona de la iglesia, si usted ve el primer capítulo, ahí se queda. Entonces no vemos el primer capítulo para no quedarnos. Tome ese consejo. Si usted ve el primero, se queda viendo toda la novela, entonces no vea el primero. Tiene que ver del segundo y ya no vuelve a ver porque ya perdió el hilo. Y eso le pasa. Televisión, internet, novelas, la música es un falso maestro. Cuando escucho música secular, música del mundo, cierto tipo de música que me mueve las emociones, me encanta esa música, me fascina, ¿sí? Aclaramos que no hay música cristiana. ¿Se sabían? Para que no se engañe, porque pronto puede estar engañado en ese punto. No hay música cristiana, no hay música mala y no hay música buena. Simplemente hay ¿qué? Música. Y una trae un contenido pecaminoso y tal vez otra traiga un contenido bíblico o espiritual. Son dos cosas diferentes. No sé si alguno no sabía eso, que hoy lo sepa, no hay música buena ni mala. Simplemente Dios creó ¿qué? La música. Los mismos acordes que usamos para las canciones de acá son los mismos que se usan para otras canciones del mundo y los mismos ritmos, todo es lo mismo. Hay ritmos, hay eso, pero no hay música cristiana. Para que usted aprenda eso, cuando alguien le diga, venga a hablar de música cristiana, dile, no, un momentico, tú me estás hablando de los autores que cantan canciones con letras de la Biblia. Sí, bueno, sí, eso sí. Así yo también escucho a ellos a veces. El contenido. Y me falta todavía productos. Úntese esto, hágase aquello, llévese esto, póngale aquí, póngale allí. Productos para ciertas cosas, falsas enseñanzas. Libros. Si usted tiene libros humanistas, escuche lo que le voy a aconsejar, no tiene que botarlos, tranquilo. Si no los quiere quemar, porque le duele, no los queme. Pero entonces haga un stand en su biblioteca que diga herejías y póngalo ahí. ¿Sí? Cuando alguien entre a su casa dice, herejías, y ahí encuentra todos los herejes, sean cristianos, filósofos, humanistas. Entonces, es un consejo, eso llama la atención. ¿Herejías? Sí, así un rótulo que diga herejías. Y ahí pone los libros que tiene por allá guardados de hace muchos años, que son herejes. Si no, quemarlos es una bendición. Bueno, si quiere, para que se salga esa herejía de su casa. Listo. Porque la gente dice, si lo quemo la herejía se va, ¿quién sabe? Porque de pronto está en el corazón. Y tocaría quemar el corazón, que es más difícil. Y por último, amistades. Les repito, internet, así están en nuestros hogares: televisión, novelas, música, productos, libros y amistades. Pueden haber más, ¿no? Tercero, seguir aprendiendo la verdad, versículo 12 y versículo 13. Tengo muchas cosas que escribir, os dice Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. El papel era un papiro y la tinta era tinta directa de árboles, no era china como la que usamos, ¿no? Era tinta de árboles y un papiro. Entonces él dice, no quiero escribirles en un papiro, en un papel con tinta, sino quiero ir a verlas. Juan cierra esta carta diciéndole a la iglesia para la cual la escribió
que hay muchas cosas para enseñar. Escuche, iglesia, hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo, pero no quiere hacerlo por carta y que es mejor que sea personalmente. La conclusión es de esta corta y maravillosa epístola da a conocer una responsabilidad final que los creyentes tienen con la verdad. Si han de vivir en y acorde con ella, si van a protegerla y serle leales, deben aprender constantemente. Es decir, nadie aquí está graduado en decir, yo ya sé todo lo que necesito saber para el matrimonio. Cuando tenga la próxima guerra me dice si ya sabía todo. Bueno, apenas tenga la próxima guerra se da cuenta que no sabe nada. No, es que yo ya estoy pero súper en la administración financiera. Cuando tenga la próxima lucha me dice si ya estaba súper. Hay que seguir aprendiendo de todo. Por eso Pablo dice, yo no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios, todo. Con decirle que estamos crudos en el conocimiento. Porque lo que hemos aprendido no se ha hecho real. Si ya se hubiera hecho real, estaríamos un poquito más adelante. La mejor enseñanza es la personalizada, dice Juan, aquella que Dios nos da directamente, pero Él estableció su palabra y usa personas para enseñar, dirigir y pastorear. De ahí la importancia que las personas de la iglesia estén unidas a las diferentes actividades que se realizan donde se enseña el consejo de Dios. Ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna persona en la tierra tiene toda la verdad. Ni siquiera la iglesia completa al reunirla tiene toda la verdad. Solo una persona no tiene la verdad, es la verdad. Dios no tiene la verdad, Él es la verdad. A veces no es que Dios tiene la verdad, Él siempre tiene la verdad. No, Él no la tiene, Él es. Él la hizo, Él la creó. Si decimos, escuche, si usted dice que Dios tiene la verdad, estamos poniendo a la verdad por encima de Dios. Como si fuera otra cosa. La verdad es otra cosa diferente a Dios. Está fuera de Dios. Él la tiene. O sea, Él la encontró, la recogió y la guardó. No, la verdad no es así. La verdad no puede ser superior a Dios porque Dios es verdad. Él es la verdad. Es mejor decir que Dios es la verdad y que toda verdad se deriva del carácter santo y revelado de Dios a su pueblo. Cara a cara, dice Juan acá. Esa frase ya la vimos en Moisés. Cara a cara. Esa frase solo es posible cuando se habla, escuche, cuando se habla cara a cara, no es así face to face, como dicen. No, es verdad, transparente. Dice, yo quiero hablar con la verdad. Que sea usted puede hablarle con la verdad a una persona mandándole un mensaje por WhatsApp. Usted puede hablarle con la verdad a una persona mandándole una carta escrita, decirle, querida o querido, me dirijo a ti con el fin de decirte tal, quiero exhortarte en el nombre del Señor. Interesante, ¿no? Mandar una carta. De pronto mando cartas. Bueno, sería interesante mandar cartas a la iglesia. Te escribo esta carta en el amor del Señor porque cara a cara es difícil decirte lo que te voy a decir. Para que nuestro gozo sea cumplido, dice la palabra. Me gusta el versículo 12 como cierra Juan. Vivir bajo la verdad produce un gozo único, impresionante. ¿Conoce cristianos tristes? ¿Conoce cristianos acongojados? ¿Conoce cristianos cargados? Quizás con depresión, con las últimas enfermedades que se ha inventado el hombre. Tal vez sí, puede que sí los haya. Pero Juan dice que quiero hablar cara a cara. Él está diciendo, quiero hablar la verdad como es con ustedes, sin tapujos, para que nuestro gozo sea cumplido. Miren, nada es más espectacular que vivir bajo la verdad. Te hace feliz. No tienes nada, no le debes nada a nadie, no le has dicho mentiras a nadie. Nadie te va a encontrar en la calle y decir, usted, ¿por qué me dijo eso? O sea, ¿por qué me engañó? O sea, ¿por qué me mintió? No la canción ¿por qué me mintió? Sino ¿por qué me mintió? ¿Sí? O sea, ¿por qué no me dijo la verdad? Muchos creyentes albergan tristeza en sus corazones porque no viven bajo la verdad y no pueden vivir bajo la verdad porque no dedican tiempo a la oración y al estudio. Quieren todo fácil, están ocupados y por ello no hay gozo en sus corazones.
Si pasas mucho tiempo, iglesia, a la verdad y no obedeces, te puedes convertir en un falso maestro para otros. Escuche eso con atención. Si pasa mucho tiempo expuesto a la verdad y usted no la obedece, usted se vuelve un falso maestro para otros. Porque usted termina diciéndole cosas que usted entiende a medias. Son verdades a medias, es lo que hace la iglesia falsa. Mentiras. Porque vives tu vida con tu propia doctrina. Has hecho tu propia doctrina dentro de la doctrina de la iglesia. Y no quieres obedecer sino lo que a ti te parece. Tal cosa no me parece, por ahora no la hago. Falso. Estás convirtiéndote en un creyente falso. Esto es serio. La predicación expositiva es esa. La que no nos gusta, que me digan, o sea que el pastor me está diciendo falso. No, yo no. Dios le está diciendo que usted es falso. Cuando usted no vive conforme a la verdad. La verdad no es real en ti, entonces no edificas la iglesia, no recoges, desparramas. O sea, haces más daño cuando hablas que cuando no hablas, porque no tienes la verdad clara y ponen a inventar. No, es que mira, esto significa esto y esto significa, y resulta que eso no es lo que se le ha enseñado a usted. Usted lo tiene mezclado con lo que estupra, con lo que busca y encuentra y no sabe dónde lo encuentra. Entonces, siempre hemos dicho que estamos para servirle. Hay gente que me manda una foto, pastor, este libro, yo le digo, quémelo, ya listo. O sea, o le digo, sí, ese libro se puede leer con cuidado, tiene un punto así, tiene un punto así, o ese autor, no lo conozco. Yo le he preguntado a pastores o en la reunión de pastores algún pastor pregunta, ¿alguien conoce a fulano? Y todo el mundo le da risa, no, ni el Señor lo debe conocer a ese autor, ¿sí? Porque ya hay una línea por donde vamos. Conclusión, iglesia, conclusión de la carta, ¿no? No del sermón, sino de la carta. Como cerramos la carta, hacemos una pequeña conclusión. Hay mucho que aprender de esta pequeña carta, sin embargo, el tema central de Juan aquí es la verdad. Está presentando una defensa contra el engaño que la iglesia, al que la iglesia está expuesta. Una de las razones para la falta de compromiso en el pueblo de Dios es la falta de conocimiento de las escrituras. El profeta Oseas lo dijo más claramente. Le dejo una tarea para que la lea ahora en la tarde o mañana en su devocional. Oseas 4 del 1 al 6. Hágala, por favor. Ahí muestra que usted es un verdadero creyente si hace la tarea. ¿Listo? Si no, después dentro de unos días o meses o años, alguien le pregunta algo y usted no sabe responder. Él habla de por qué Dios está contendiendo con Israel a causa de que no conocen la verdad. El versículo que lo dice, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó. Tenía, usted ya tiene, pero le falta. Yo ya tengo, pero me falta. ¿Sí ve? Dios no está diciendo, este pueblo es que no sabes nada. No, Él dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Solo podemos, hoy no tenemos excusa. Solo podemos decir coherentemente que hemos pecado. Esa es la conclusión del sermón. Y que necesitamos volver al Señor en oración pidiendo que nos conceda arrepentirnos para continuar. Que su misericordia sea sobre nosotros como iglesia. Aplicaciones. ¿Quién es tu maestro? O sea, ¿tú de quién estás aprendiendo fuera de la iglesia? ¿Dios? ¿Puede ser? Espectacular. ¿Tu corazón viciado, lleno de pasado, lleno del mundo, de las mañas que traíamos, de todo lo que hemos consumido durante toda la vida? ¿O un falso maestro directamente también podemos tener? ¿Eres agradecido con Dios? Otra aplicación. ¿Eres agradecido? Si eres agradecido, muéstralo en tu vida. Y último, este es espectacular y este me lo aplico a mí. Siempre que tomes el atajo, vas a perder. ¿Sabe por qué me lo aplico a mí? Porque siempre me ha salido caro tomar atajos. Me sujeto a la verdad. La verdad dice, pastor, ore, fórmese,
procure predicar la verdad, tenga disciplina en su vida. Eso dice la verdad para mí. El atajo sería otro. Alguna manera más fácil para que ustedes y yo podamos cambiar no existe. Se llama fe, paciencia. ¿Y la paciencia trae qué? Prueba. Entonces, Dios prueba al pastor con la iglesia y el pastor tiene el deber de enseñarle a la iglesia a pasar las pruebas. Padre, gracias.